Bienvenidos, estudiantes de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática a la tutoría virtual 4, la última de las tutorías programadas para esta asignatura. Quiero, antes de iniciar el desarrollo de la tutoría, dar algunos avisos. Como siempre, pueden observar la grabación de las tutorías en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. La tutoría de repaso 4 será el jueves 20 de diciembre de 8 p.m. a 9 p.m. con el mismo enlace de la tutoría virtual, es decir, con el que se han conectado anteriormente, si lo han hecho, y si no, pues aparece el enlace. Siguiente, que es el que tenemos acá en esta lámina, la tutoría de repaso siempre se va a realizar con el enlace. Vuelvo a repetir, revisar las rutas de aprendizaje y las instrucciones y fecha de entrega de las tareas correspondientes a este contenido. Comentarles también, no lo he agregado, pero la evaluación final de recursos didácticos comprende los contenidos de la unidad 4 y 5. Comentarles también que la dinámica de la tutoría, como en las 3 anteriores, es la misma. Se desarrollan 4 bloques. Al final de cada uno de ellos se proponen las preguntas, que es la que usted le va a dar respuesta y envía a la plataforma posteriormente. La agenda a trabajar, el saludo, ya lo hice, la presentación de agenda a trabajar, a continuación lo hago, resolución de dudas administrativas o académicas si las hubiere. Si hay alumno conectado al final de esa tutoría y si las hubiera, se aborda. Quiero iniciar con el primer bloque y es sobre las teorías sobre currículo y las teorías sobre aprendizaje. Respecto a las teorías sobre currículo, estas teorías condicionan la selección y la mediación de los recursos y medios. La literatura sobre el tema distingue principalmente 3 teorías. La primera teoría es la teoría técnica, que según Kemis considera a la sociedad y a la cultura como una trama externa a la escolarización y al currículum. En esta teoría, un grupo usualmente político define qué se estudia y qué tipo de sociedad y de personas se requiere. Los docentes y en general las comunidades no tienen opinión sobre las decisiones curriculares. Podemos ver que en esta teoría, técnica, prácticamente en nuestro país, si lo contextualizamos, son los que se encargan de elaborar la currícula nacional. Son los especialistas, las autoridades del Ministerio de Educación, que se encargan de elaborar la currícula nacional. Entonces la teoría técnica se refiere a esta parte, ¿verdad?, del nivel macro del currículum, en donde los docentes ni la comunidad educativa tienen injerencia sobre lo que se selecciona en cuanto a los contenidos, en cuanto al tipo de sociedad, de acuerdo al tipo de sociedad, qué tipo de persona o profesional se requiere formar dentro de las aulas. Respecto a la teoría práctica, esta adopta un papel más dinámico respecto a la anterior. Y respecto al aporte de las personas, asume que cada quien en su entorno va a tener actuaciones correctas. Además, los seres humanos se forman con altos niveles de conciencia y sus actuaciones están encauzados dentro de una ética que busca el bien común. Hablamos que el currículum va a la luz de esta teoría, se vuelve más dinámico. Ahí es donde entran diferentes personas que dinamizan y le dan vida dentro de la ejecución del currículum. Luego dice que acá las personas aportan y cada una de ellas tiene actuaciones correctas. Además dice que los seres humanos se forman con altos niveles de conciencia y sus actuaciones están encauzadas dentro de una ética que busca el bien común. Esto en referencia a la actitud, a la posición, ¿verdad?, que toma cada uno de los
de los actores o personas que están involucrados en la ejecución del currículum. No solamente los docentes y la comunidad educativa, sino podemos mencionar aquellas personas que directamente están relacionadas y que son externas a la escuela, pero que son parte del Ministerio de Educación, y que vienen a dar lineamientos de trabajo, como son las entidades de la Departamental de Educación. También ellos forman parte de esta dinamización del currículum. Y la teoría crítica, esta toma en cuenta que las estructuras sociales no son equitativas. En tal sentido, se deben de estudiar las deformaciones de las condiciones de vida operantes en el entorno para modificarlas y llevar mayor equidad a la sociedad. Eso en relación a los estudiantes, ¿verdad? Su entorno, sus condiciones, de tal manera que el ser humano que se forme de tal manera que las condiciones de vida sean mejor para el estudiante, consecuentemente para su familia y en general para la sociedad. Uno de los objetivos de la teoría crítica consiste en que distintos sectores de la sociedad puedan mejorar sus condiciones de vida por medio de la educación. Y esto va referido y lo podemos ver de una manera práctica ya en nivel medio. Ahí es donde se puede, se empieza a concretar, ¿verdad? El aporte de los diferentes sectores de la sociedad en cuanto a la formación del estudiante. Y esto primeramente a los diferentes, por ejemplo, bachilleratos o las modalidades de bachillerato, las opciones que cada estudiante tiene para poder iniciar un estudio de educación media y seguidamente en nivel superior, las diferentes opciones, ¿verdad?, que el estudiante tiene en cuanto a los estudios superiores, formales o no formales. Entonces, a la luz de la teoría crítica, el currículo debe de cumplir esa función de poder ofrecer una calidad educativa al estudiante de tal manera que lo prepare para que sus condiciones de vida sean mejor, presentándoles a estos estudiantes o a los profesionales en formación un abanico de oportunidades en donde ellos puedan elegir de acuerdo a sus condiciones, a sus necesidades, intereses y expectativas. Respecto a las teorías sobre aprendizaje, vamos a abordar un poco acerca de la teoría del aprendizaje significativo. Esta teoría la genera David Ausubel y la formuló a mediados del siglo XX y que hoy en día no ha perdido vigencia. Es un teórico muy mencionado aún en nuestros días, por eso dice que no ha perdido vigencia. Y este concepto de aprendizaje significativo también nosotros lo oímos en nuestras aulas, lo vemos en las también como parte de nuestra planificación, el tomar en cuenta cuándo debe de ser el aprendizaje significativo para el estudiante. La teoría es muy amplia respecto a esta teoría, el aprendizaje significativo. Sin embargo, en lo que se refiere a los medios, recursos y su mediación, plantea que estos deben de tener significado lógico, o sea, que se relacionen con la estructura cognitiva previa del estudiante. Cuando hablamos de teoría de aprendizaje significativo, parte de estos tres elementos, los medios, los recursos y su mediación, de tal manera que tenga un significado, una utilidad para el estudiante, pero a partir de esa utilidad y ese significado que va a tener para el estudiante parte de la estructura cognitiva del estudiante.
Y respecto a mencionando un poco acerca del aprendizaje significativo, podemos mencionar que hablamos de un aprendizaje significativo para el estudiante cuando éste es capaz de poner en práctica los conocimientos adquiridos y transferir esos conocimientos a situaciones concretas de su vida. Entonces, cuando el alumno es capaz de hacer esa transferencia de lo concreto, particular o teórico o hipotético que en el aula se plantea, el estudiante es capaz de poderlo llevar a su vida, a su entorno, para poder resolver problemas. Entonces el estudiante ha adquirido un aprendizaje que es significativo para él, de acuerdo a los estilos de aprendizaje. Respecto a los estilos de aprendizaje, estos son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes o estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Bien es sabido que cada estudiante aprende de diferente manera. Cada estudiante responde a los estímulos o a las actividades propuestas de manera diferente. Es importante, por tanto, que el docente tenga conocimiento de qué manera el estudiante aprende. De acuerdo a esta teoría de los estilos de aprendizaje, los alumnos, cada uno de ellos pueden aprender como de manera predominante o de mayor incidencia en uno de estos 4 grupos que define esta teoría, y es el divergente, asimilador, convergente y acomodador. En el estilo divergente, es decir, un estudiante que aprende con este estilo, los estudiantes prefieren aprender basándose en observaciones reflexivas. En el estilo asimilador prevalece el análisis. En el estilo convergente, el centro es el sentido común. Y finalmente, en el acomodador, prefieren los sentimientos acompañados de la acción. Es decir, en el proceso de aprendizaje, los estudiantes van a evidenciar con mayor, vuelvo a repetir, incidencia, va a predominar más uno de estos estilos. No quiere decir que en todos no, de alguna manera los 4 estilos de aprendizaje no estén presentes en el estudiante en alguna situación, pero igual que en las inteligencias múltiples, hay una inteligencia que predomina más o que tiene mayor incidencia en nosotros. Lo mismo pasa con los estilos de aprendizaje. Hay uno que va a predominar más y de esta manera el estudiante aprende de acuerdo a ese estilo. La zona de desarrollo próximo, este es otro también de los, quizás de los términos que en los últimos años se ha puesto de moda. Pero hablar de esa zona de desarrollo próximo es tomar en cuenta que esta teoría puede ayudar a seleccionar y a mediar los medios y los recursos, que también son elementos que se abordan en la teoría del aprendizaje significativo. Esa teoría, conocida como zona de desarrollo próximo, lo plantea el bielorruso Lev Vygotsky. En esta teoría cobra importancia el concepto de zona de desarrollo potencial, que se define como la diferencia entre las actividades que realiza el estudiante limitado a sus propias fuerzas y las actividades cuando actúa con colaboración y asistencia. Entonces, la zona de desarrollo próximo, como dice acá, es la diferencia, o sea, es esa distancia, digamos así, si lo podemos esquematizar, es la distancia entre que existe cuando el estudiante realiza actividades asistido por otra persona
que no necesariamente puede ser el docente, sino que puede ser asistido hasta con sus propios compañeros, es decir, la ayuda entre pares, y esas actividades donde el estudiante las puede realizar sin ayuda, ya sea del docente o compañeros u otra persona, ¿verdad? Que esté apoyándolo. Entonces, esa es la zona de desarrollo próximo. Entonces, llevar al estudiante a el proceso de aprendizaje es llevarlo en esa posición donde realiza las actividades con ayuda asistida a las actividades donde él puede realizarlas en base a sus propios fuerzas, habilidades y destrezas. Entonces a eso se refiere la zona de desarrollo próximo. Veamos un ejemplo específicamente en matemática. Por ejemplo, dice, si se estudia con material concreto y con la técnica código del color, las operaciones con números enteros, y se conoce que algunos estudiantes no tienen facilidad en el estudio del tema, entonces sería conveniente que solo las actividades correspondientes a la suma se realicen en forma individual. Importante también que los docentes podamos identificar cuándo es conveniente que las actividades propuestas se realicen de forma grupal y cuándo de forma individual. Si se cuenta, dice, con fichas y se asume el color negro para los números negativos y el blanco para los números positivos, se esperaría que todo estudiante de la clase pueda aprender que 1 más menos 2 es menos 1 y se comprenda la neutralización de una ficha negra con una blanca, lo que se puede observar acá. Si la ficha negra representa valores positivos y las fichas blancas representan valores positivos y las fichas negras valores negativos, y si tenemos una ficha blanca y dos fichas negras, entonces, como podemos ver en la lámina, una ficha negra anula a la ficha blanca, de tal manera que la ficha negra que queda representa el resultado de la operación. Como es la ficha negra y representa valores negativos y solo es una, entonces el resultado es menos 1. De igual manera, para estudiar la resta de números enteros y que el estudiante pueda interiorizar sus algoritmos como que 1 menos menos 2 es 3, en donde se involucra comprender conceptos como que restar significa sumar el opuesto, entendiéndose que el opuesto de una ficha negra es una blanca. Entonces aquí esta operación es un poco, lleva un proceso complejo respecto al anterior, porque además antes de operar hay que ayudar a que el estudiante comprenda que la operación menos menos 2 habla del opuesto de menos 2 y el opuesto de menos 2, siendo que menos 2 son dos fichas negras, el opuesto serían dos fichas blancas. Y de ahí que ya se tiene una ficha blanca, entonces la operación es tres fichas blancas que representa el resultado positivo. Entonces acá se tiene el representado lo que acabo de mencionar, ¿verdad? El opuesto de dos fichas negras que representa menos 2 son dos fichas blancas agregados con la ficha blanca que ya se tenía es 3. La actividad puede realizarse en equipos conformados por el docente, donde en cada grupo exista al menos un estudiante con facilidades en el estudio del tema. Una mediación como la anterior no solo conlleva la aplicación de la teoría, sino que también se promueven aspectos como la confianza en el estudiante y la cooperación grupal. Entonces, cuando se proponen actividades, es importante que en un primer momento el estudiante realice las actividades de manera individual.
En un segundo momento, cuando las actividades se vuelven un poco más complejas, con un nivel de dificultad mayor, es recomendable que las actividades se realicen de manera grupal. El docente determinará cuál es el número de estudiantes más conveniente para formar estos grupos. De tal manera que en el trabajo grupal se promueven, dice, aspectos como la confianza en el estudiante y la cooperación grupal. Importante este aspecto, la confianza en el estudiante, que con ayuda entre pares, que son sus mismos compañeros, el estudiante vaya fortaleciendo la confianza en él mismo y consecuentemente el autoestima. Ya que muchas veces también sabemos que el estudiante, por pena ser ridiculizado por los mismos compañeros, a veces no pregunta, y quedando de evidencia ante los demás que algo que para uno puede ser tan sencillo, tan simple, para él representa una dificultad. Entonces el trabajo grupal ayuda a que, tomando en cuenta que también al elaborar o formar grupos, nosotros como docentes debemos de tener el cuidado que haya diversidad de estudiantes en cuanto a la facilidad de aprendizaje, como alumnos aventajados, alumnos que les cuesta y aquellos que les cuesta más, de tal manera que cada grupo esté integrado con los diferentes tipos de estudiantes en cuanto a sus habilidades cognitivas. La cooperación grupal es importante, la ayuda mutua, el trabajo en equipo, de tal manera que si el estudiante no puede exteriorizar sus dudas, en el trabajo en equipo puede ir despejando sus dudas, y si las exterioriza con mayor confianza, las hace dentro del grupo y ya no así en el grupo general. Continuamos, y el norteamericano Howard Gardner plantea también la teoría de las inteligencias múltiples, lo que anteriormente mencionaba. La teoría señala que en algún grado en las personas se encuentran 8 inteligencias múltiples. Ellas son la lingüística, la lógica matemática, la espacial, la kinestésica, corporal, musical, interpersonal e intrapersonal. Para el desarrollo de la lección existen numerosos enfoques, pero entre ellos destacan 2: el que se enfoca en el desarrollo de los contenidos y el que se centra en el estudiante. Esto en referencia a el desarrollo de la lección, pero veamos la lámina anterior. En el material están definidas de manera más extensa las características de cada una de estas inteligencias, lo que yo mencionaba anteriormente. En algún grado, como dice el teórico, estas inteligencias están en nosotros, pero hay una que es la que predomina más, ¿verdad? Y eso determina nuestros intereses en cuanto al aprendizaje, en cuanto a lo que queremos aprender, también a las habilidades y a las destrezas que tenemos. Entonces, invitarlos para que en el material realicen la lectura, más extensa a esta teoría de inteligencias múltiples. Bueno, y volviendo a la lámina siguiente, dice que en el desarrollo de la lección existen numerosos enfoques, pero solamente se van a abordar 2: enfocados al desarrollo de los contenidos y el que se centra en el estudiante. Respecto al enfoque, desarrollo de contenidos, este tiende fundamentalmente al conocimiento, los hechos, metodologías y técnicas, donde el cumplimiento de los objetivos y contenidos definidos es primordial. En otras palabras, el foco de atención son los contenidos, por tanto,
Toma relevancia las metodologías y las técnicas, así como también los objetivos y los contenidos. Usualmente el estudiante mantiene un rol pasivo en este enfoque y el proceso de enseñanza se centra en el docente. Él es el que toma más protagonismo en este enfoque, considerándose este como un instructor. En relación al enfoque hacia el estudiante, tiene por énfasis el desarrollo de la persona, es decir, el estudiante, por medio de una educación integral del ser humano. Además, este enfoque toma en cuenta la adquisición de estructuras y procesos internos en cada uno de los estudiantes. También le brinda gran importancia a pensar, razonar y percibir. Asimismo, uno de los fines de este enfoque es que se tomen en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes para que integre adecuadamente la mediación del contenido y se construyan los nuevos conceptos. Igualmente cobra relevancia los problemas del entorno y el trabajo colaborativo. Vemos que cuando el desarrollo de la lección va enfocado hacia el estudiante, todo el planeamiento didáctico se centra en el estudiante. El estudiante, por tanto, toma un rol más activo, un rol activo. Y todas las condiciones que en cuanto al aprendizaje va enfocado a favorecer el aprendizaje de los estudiantes a través de el trabajo colaborativo, muy importante, el trabajo en equipo, y así como también la resolución o el abordaje de problemas del entorno que llevará al estudiante no solamente a mecanizar un proceso o a repetirlo, sino que también a pensar, a razonar y a percibir estos procesos como parte de la habilidad, ¿verdad? O la competencia que el estudiante va a desarrollar en matemática, específicamente en la resolución de problemas del entorno. Pero de manera general, esto en cualquiera de las disciplinas. Finalizo el primer bloque en este momento y acá aparece la primera pregunta. ¿Qué recurso emplearía usted para estudiar el concepto de multiplicaciones de divisiones? Describe el tratamiento didáctico que realizaría con dicho recurso. Aparece la primera pregunta en relación al recurso. Luego, como iniciamos acá el segundo bloque que va referido a los objetivos y contenidos. Los objetivos y contenidos a desarrollar también inciden en el tipo de recursos o medios que se utilizan. Sin embargo, con una adecuada mediación, el empleo de estos últimos puede ser diverso y extenderse a distintas áreas de la matemática. En otras palabras, un recurso didáctico específico puede tener diferentes utilidades. Esto va a depender de los objetivos y los contenidos para el cual se está utilizando. Así que un recurso didáctico no puede limitarse a un área específica en matemática. Puede tener diferentes utilidades, como mencionaba, en diferentes áreas de la disciplina de matemática. Por ejemplo, la pizarra y el libro son recursos que apoyan la mediación de cualquier objetivo o contenido. La pizarra y el libro nunca pasan de moda, aparecen y utilizamos otros recursos, pero estos no pasan de moda. Entonces, este como uno de los primeros recursos didácticos que tenemos a la mano, son estos dos. El doblado de papel también es otro de los recursos didácticos, el portasegmentos y la regla y compás se asocian a objetivos de geometría específicamente. Se adecúan bastante cuando se necesita la comprobación de teoremas o las demostraciones de propiedades con objetos geométricos. El geoplano y el tangrama o tangram son recursos de gran versatilidad
Su uso se dirige a objetos geométricos donde se manipulen lados, ángulos, vértices y regiones poligonales. También esos recursos permiten la rotación de figuras, el cálculo de áreas y perímetros de las figuras geométricas. Acá se hace una descripción del uso del geoplano y el tangrama en cuanto al abordaje o al estudio de diferentes conceptos geométricos. La calculadora es otro de los recursos que se puede aplicar a diferentes objetivos y contenidos. Su uso se puede enmarcar como una herramienta de cálculo cuando el estudiante adquiere el dominio de conceptos y procesos, donde solo la necesita para cálculos finales. Aquí veamos una situación y quiero quizás detenerme un poco, y es que en los grados, desde sexto, quizás quinto, a veces los estudiantes tienden a querer ocupar la calculadora, ya que, por ejemplo, en los celulares, en una de las aplicaciones que trae el celular, y a veces los docentes de matemática insistimos en que no la utilicen. Eso está bien, porque hay procesos que el alumno los debe de comprender, los debe de interiorizar y debe desarrollar esta habilidad de poder resolver problemas, ejercicios y problemas sin el uso de la calculadora. Pero en algún momento y en algunos contenidos, específicamente en noveno, se requiere el uso de la calculadora por dos razones. Bueno, uno, por los valores que se necesitan obtener del cálculo. Por ejemplo, del cálculo de la varianza. Estamos hablando ya contenidos de estadística y otros contenidos donde se requiere el uso de la calculadora. Por el otro lado también, estos estudiantes, por ejemplo, de noveno, en donde sí se puede hacer el uso de la calculadora, pero cuando ya nos hemos asegurado que el estudiante puede obtener valores sin el uso de esta, y cuando los procesos no son importantes, sino el valor o el resultado final, es importante que ellos aprendan a utilizar la calculadora. Esos estudiantes, decía, de noveno, van a bachillerato. La situación está que cuando los estudiantes de noveno, en algún docente no les permite la calculadora, van a enfrentar una gran dificultad en cuanto al uso de porque en bachillerato se utiliza la calculadora para los diferentes contenidos. Entonces, que el estudiante se va a ver en la dificultad que nunca ocupó la calculadora, y ahí vienen situaciones también como la falta de confianza en el mismo para poderla utilizar. Se le va a hacer difícil en algún momento cuando sea el trabajo individual, en el momento de un examen, por ejemplo. Entonces menciono esto como diferenciar y ver hasta qué momento realmente la calculadora no es necesaria que el estudiante la utilice y cuándo es necesaria que aprenda a utilizarla. Porque se va a enfrentar a esta situación. El abordaje de contenidos en educación media donde se requiere la calculadora y nunca la ha utilizado, ni siquiera la ha encendido. Entonces va a sentir esa situación, ¿verdad?, de no querer preguntar, por lo mismo que mencionaba, porque otros estudiantes pueden tener las habilidades y ese alumno no. Entonces eso es como un comentario acerca de aprender a diferenciar cuándo el estudiante puede ocupar la calculadora, cuándo no, y por qué es importante
que en tercer ciclo aprenda a utilizarla. Una calculadora graficadora se podrá emplear en el estudio de las propiedades de las gráficas de diversos tipos de funciones. Por ejemplo, en la función cuadrática, el estudiante podrá identificar elementos como concavidad, intersecciones con los ejes, vértices, máximos, mínimos y ejes de simetría. Esto prácticamente, la calculadora graficadora, se puede ver la utilidad desde educación media, así como también nivel superior. El rotafolio se podrá utilizar para la presentación de contenidos al estudiante en forma secuencial, y con el franelógrafo los estudiantes podrán mover los objetos tal y como se mostró en el capítulo 2. Es decir, estos recursos se abordaron en la tutoría número 2. A eso se refiere y se desarrolla en la unidad 2 o capítulo 2. Dice la demostración del teorema de Pitágoras. La pizarra mural se adapta a diversos objetivos y contenidos. Se podrá utilizar para que los estudiantes se expresen en relación con el tema que se desarrolla en clase. Por ejemplo, si el tema de estudio es simetría, en la pizarra se pueden incluir figuras simétricas de distintos tipos, como se representa en esta imagen. Acá vemos la representación de una pizarra mural que contiene figuras simétricas. Bueno, en relación a los diferentes recursos, el uso de estos recursos dependerá de los contenidos que se desarrollen. Así como también lo mencionaba en una tutoría, en una de las tutorías, será el docente quien decida cuál es el recurso didáctico más adecuado para que los estudiantes lo utilicen, y esto dependerá de la estructura, decía, y la teoría lo dice, la estructura cognitiva de los estudiantes, ya que también en una de las tutorías se menciona que el objetivo es que el estudiante se sienta cómodo, que sea fácil de manipular el recurso didáctico y no represente en él una dificultad que lo lleve a desanimarse. Si eso pasara, como se mencionó también en las tutorías anteriores, será el docente quien busque un recurso didáctico adecuado para el aprendizaje del contenido, en donde el estudiante encuentre sentido de lo que hace, sienta esa motivación y ese gusto por hacer las actividades propuestas. Respecto a la evaluación diagnóstica, también acá podemos elegir y seleccionar recursos y medios para elaborar o para llevar a cabo esta evaluación. La evaluación diagnóstica, recordemos que tiene por objetivo establecer si el estudiante tiene dominio de los contenidos que incluyen conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la lección. Además, permite identificar habilidades, destrezas e intereses que van a influir en la selección del recurso. El uso de medios y recursos en determinados temas puede facilitar la evaluación diagnóstica. Para ello se requiere de creatividad por parte del docente en la selección del medio o recurso y la mediación del contenido. En otras palabras, vemos también la relevancia de la selección del recurso y el medio en esta evaluación, y reconocer que no solamente en las actividades de mediación o en el desarrollo del contenido, en la fase de desarrollo, es que es importante utilizar recursos. Podemos utilizar recursos para poder identificar o determinar los conocimientos previos del estudiante, y como la teoría dice, dependerá de la creatividad del maestro el que seleccione el mejor recurso didáctico para este fin. Por ejemplo, dice, si se estudian áreas de figuras planas y se desea conocer si el estudiante puede identificarlas, se podría utilizar un rotafolio
como el que muestra la figura, en donde el estudiante va a tener la oportunidad de mover los paralelogramas y agrupar el nombre con la figura. También, si se va a estudiar áreas de polígonos regulares y se desea conocer si los estudiantes recuerdan los nombres de los polígonos, una opción podría ser construir un crucigrama con algún software informático que tenga la facilidad de que se pueda imprimir si no se tiene acceso a un laboratorio de cómputo. En la figura se muestra un crucigrama con los nombres de los polígonos construidos con el software Hot Potatoes. Por otro lado, la evaluación diagnóstica también le permite al docente obtener información sobre si son suficientes los medios y recursos seleccionados para mediar el tema o necesita ampliarlos y realizar otro tipo de mediación. Consideremos el siguiente ejemplo. Si se va a comenzar con el tema de ángulos en la circunferencia, entonces es necesario que los estudiantes dominen conceptos básicos como circunferencia, círculo, radio, diámetro, recta tangente, recta secante y cuerda. En la tarea de seleccionar los medios, recursos y la mediación, el docente debe estar siempre valorando y equilibrando aspectos favorables y desfavorables y sobre todo evaluando si la situación de aprendizaje diseñada les permitirá a los estudiantes asimilar los conceptos estudiados. Esta parte es importante tomarla en cuenta y tenerla muy presente, y es que cuando en el planeamiento didáctico o en la planificación didáctica elegimos los recursos y los medios y en base a ellos diseñamos las actividades. Estas actividades, una vez son ejecutadas por los estudiantes, deben de ser monitoreadas por el docente y evaluadas de tal manera que llevemos a emitir juicios de valor en cuanto a si está ayudando al estudiante o no está ayudando al estudiante, y que el docente pueda en algún momento intervenir replanteando las actividades, modificando esa planificación didáctica de tal manera que el uso del recurso didáctico nos lleve al alcance de los objetivos propuestos, o en algún momento considere el docente poder hacer uso de otros recursos didácticos que ayuden a la tarea. Finalizo el segundo bloque en este momento y acá aparece la segunda pregunta. Una situación hipotética es la siguiente. Usted va a iniciar con el estudio del contenido de números racionales y debe diagnosticar si sus estudiantes dominan las operaciones para sumar números enteros. ¿Qué medio o recurso y mediación utilizaría? En el desarrollo de la teoría hemos hablado de medio, recurso y mediación. La pregunta es, si en la fase de la evaluación diagnóstica usted desea conocer si los estudiantes dominan las operaciones para sumar números enteros, ¿cuáles son los recursos que usted va a utilizar? Está el tercer bloque y son referentes a los estudiantes y los docentes en el aula de clases. Respecto a los estudiantes, para incorporar determinado medio o recurso a la mediación del contenido, es importante que el docente conozca a los estudiantes de su clase. Aspectos como el tiempo que emplean en realizar las actividades, el desarrollo genético o el desarrollo emocional, pueden facilitar información para que les favorezca o no el empleo de un medio o recurso. Esta fase de conocer se puede hacer al inicio a través del diagnóstico, y también esta información se va adquiriendo en la medida que vayamos observando a los estudiantes en la realización de las actividades propuestas para los diferentes contenidos que se desarrollan. Con respecto al tiempo empleado en realizar las actividades,
se debe tomar en cuenta que no todos los estudiantes trabajan en clase a un mismo ritmo. Algunos de ellos emplean más tiempo que otros. El docente debe adecuar su mediación de manera que beneficien a todos los estudiantes de la clase, especialmente a los que emplean más tiempo en terminar las actividades. Respecto a los estudiantes que emplean menos tiempo en realizar las actividades, se les puede asignar retos adicionales en los cuales profundicen conocimientos sobre el tema. Es decir, proponer actividades con mayor dificultad, ¿verdad? Para que los estudiantes aventajados profundicen sus conocimientos sobre el tema. Por ejemplo, si se está estudiando el número irracional, se podría suponer que con material concreto mediado adecuadamente los estudiantes comprendan la naturaleza de dicho número. Para ello se medirían diámetros y circunferencias de objetos como chapas y tapas. Luego se calcularía el cociente de las medidas entre la circunferencia y el diámetro. Y finalmente se podrían presentar los resultados en tablas para discutir la aproximación del número. Esta es una propuesta, utilizando objetos que son recursos didácticos de bajo costo y que se encuentran en el entorno de los estudiantes. Una manera muy creativa y de fácil acceso en cuanto a la obtención del recurso por parte de los estudiantes. Para los estudiantes que finalicen la actividad anticipadamente al tiempo establecido, además de ayudar a sus compañeros, se les puede proporcionar libros o material para que lean o investiguen algunos datos importantes alrededor de este número, los cuales podrían presentar posteriormente en esa misma clase para comentarlos y valorarlos. Esto en relación a los estudiantes aventajados, ¿verdad?, que finalizan actividades anticipadamente al resto de los compañeros. Otras consideraciones para la selección del medio y el recurso son las valoraciones que realiza el docente sobre el desarrollo emocional y genético de sus estudiantes. Sobre el desarrollo emocional, se puede citar que los recursos, medios y su mediación no deben ser impuestos por el profesor. Podría ser que habilidades como el conocimiento de uno mismo, la empatía, la colaboración y el respeto no las tengan desarrollados algunos adolescentes. Es por ello que sin pérdida de autoridad, el docente tiene que ser capaz de convencer, negociar y motivar en todo momento en su clase, buscando consenso y aceptación en cada una de las actividades. Aquí hay algo muy importante, y es que, como menciona, el desarrollo emocional de los estudiantes debe ser tomado muy en cuenta, porque en la propuesta de actividades involucra el trabajo cooperativo, en grupo. Entonces, la tarea, ¿verdad?, que pueden realizar implica que ellos demuestren, como dice acá, empatía, colaboración, respeto. Y algunos adolescentes puede ser, como dice acá, que no tengan desarrolladas esas habilidades. Entonces es importante que el docente pueda negociar, pueda llevar, como dice la teoría, a un consenso sobre las diferentes actividades que se pueden desarrollar, y eso determinará, por tanto, el recurso a utilizar. En cuanto al desarrollo genético, es valioso que el docente considere que el ambiente opera de manera similar a los factores hereditarios del estudiante. Si se tiene un estudiante tímido, muchas veces se aísla y la timidez se acentúa. De igual manera, se buscan recursos, medios y la mediación que se adapte a esa forma de ser, sin percatarse
de que necesita lo contrario para que el estudiante supere ese estado. Entonces, importante también tener en cuenta, en otras palabras, las diferentes personalidades en nuestros estudiantes, ¿verdad? Que queda de manifiesto a la hora de proponer las actividades. Muchos estudiantes prefieren trabajar solos o no, porque no se pueden adaptar o su timidez es predominante. Y otros, como mencionaba, ¿verdad? Que tiene que ver con el desarrollo emocional, que tampoco pueden adaptarse a grupos por la falta, ¿verdad?, de habilidades, práctica de valores, etc. Es importante que para elegir el medio y los recursos son las que tienen que ver con el conocimiento de los niveles de percepción visual y auditiva de los estudiantes. Algo importante también, tener en cuenta estos dos aspectos que se vieron en los recursos y medios didácticos para los estudiantes con necesidades especiales, educativas especiales. En relación, dice, a nuevos tecnologramas, se debe realizar una evaluación sobre el tiempo que se empleará para que el estudiante use adecuadamente el medio o recurso. Acá se refiere al tiempo, ¿verdad?, que nos llevará o que el estudiante llevará en el uso del recurso, porque el tiempo determinará el tiempo que los estudiantes requieren en el manejo del recurso, determinará también cuán extensa será la actividad que se proponga. Es importante que se considere si el estudiante está o no motivado a utilizar un determinado tipo de medio o recurso. En este sentido, es importante la confianza que le brinde él o la docente al estudiante para expresarse. Lo veíamos en las láminas anteriores, ¿verdad? Que el docente lleve a un consenso con los estudiantes en cuanto a las actividades que él va a proponer y por ende el recurso que se va a utilizar. Hace referencia a este. El mejor criterio que tiene el docente para seleccionar los recursos y medios es el estudiante, porque él es el que lo va a utilizar. Es por ello que un diagnóstico le proporcionaría los insumos necesarios en la toma de decisiones en cuanto a la mediación de contenidos y en consecuencia en la selección de los medios y recursos apropiados. En cuanto a los estudiantes. En relación a los docentes, vemos lo siguiente. En ocasiones, un profesor se siente cómodo utilizando en su mediación recursos y medios tradicionales como la pizarra y el libro de texto y no explora otras posibilidades. Esto es muy cierto lo que menciona acá y lo podemos ver en muchas aulas de nuestros centros educativos. El docente debe expresar su opinión favorable o desfavorable sobre el uso de un determinado recurso y con el que puede estar o no de acuerdo. Esto en relación a que si de parte de por ejemplo, de las autoridades de la institución, llámese director, coordinador académico, exige al docente el uso de ciertos recursos, porque estos son con los que cuenta la institución y por tanto estos se deben de utilizar. El docente puede expresar, como dice acá, su opinión favorable o desfavorable sobre el uso de un determinado recurso y por qué, o justificar por qué él puede estar o no de acuerdo. Entonces, cuando se impone, digamos así, la utilización de un recurso, el mismo docente puede expresar, ¿verdad?, su sentir en cuanto al uso de dicho recurso. El docente dice, no debe utilizar un recurso impuesto si no está convencido que es adecuado para sus estudiantes. Pero para ello es necesario que argumente el por qué no lo hace, lo que anteriormente ya mencionaba. No es adecuado que un docente se niegue a utilizar un recurso porque no desea capacitarse y aprender sobre su uso y mediación.
vemos la otra parte también, que existen docentes que por la resistencia a no capacitarse y no aprender sobre el uso y mediación de diferentes recursos, se niega a utilizarlos. Entonces es importante que el docente, y parte de nuestras funciones, que esté siempre en la disposición de aprender, porque son los mismos estudiantes los que al final salen afectados o favorecidos. La tercera pregunta, también una situación hipotética que plantea acá, y es: usted desarrolla una situación de aprendizaje de graficación de funciones polinómicas y un estudiante finaliza las actividades correctamente antes del tiempo establecido. ¿Qué haría usted para que el estudiante siguiera integrado a la lección? Tercera pregunta. Inicio la cuarta y última fase de esta tutoría y es en relación a otras recomendaciones. Las siguientes recomendaciones han sido tomadas de diversas fuentes, otras son planteadas por los autores del libro. Las siguientes recomendaciones son que entre los criterios para determinar si un recurso es accesible se encuentran las siguientes. Si el recurso presenta textos, hay que considerar las siguientes situaciones. 1. La información debe estar ordenada en forma secuencial desde la esquina superior izquierda a la inferior derecha. Otra recomendación es: la topografía debe facilitar la lectura de todos los usuarios. Respecto al tipo de letra se recomienda sans serif o sin serifa, que no llevan ningún tipo de terminación y además facilita la lectura de los estudiantes con dislexia. Otras recomendaciones en cuanto a los textos es que el contraste entre el color del texto y el fondo debe de ser adecuado. También la información no tiene que estar resaltada solamente con el uso del color, ya que los estudiantes con problemas visuales o daltónicos no podrán comprenderla. Otra de las recomendaciones es que si el recurso es electrónico, los formatos tienen que ser accesibles, como por ejemplo HTML o PDF. Para los estudiantes con necesidades educativas especiales, el recurso tiene que permitir que puedan acceder al documento de texto, ya sea por medio de salidas auditivas, texto parlante, o a través del tacto, mediante la impresión del documento en braille. Referente a los recursos que contiene audio, número 1, debe escucharse claramente en todo el salón de clase. Debe tener un volumen uniforme a lo largo de la grabación. Si se está combinando imágenes y el audio no está en el idioma nativo, entonces deben aparecer los subtítulos correspondientes. Si en el grupo hay estudiantes con necesidades educativas especiales, entonces se debe considerar la posibilidad de que el recurso se presente de otra forma, como en lenguaje de señas. Entre algunas recomendaciones respecto a los recursos con audio son estas. Referente a los recursos que contienen imágenes, debe transmitir claramente el mensaje que se pretende comunicar. Es conveniente evitar fondos oscuros o muy coloreados. Deben tener una iluminación consistente y un contraste balanceado. Deben tener alta resolución que permita precisar su contenido, incluidos detalles mínimos que se podrían considerar importantes. Si las imágenes involucran el desarrollo de una secuencia, es conveniente que se ubiquen de izquierda a derecha. También es preferible evitar las imágenes que cuentan con una gran cantidad de colores. Para los estudiantes con poca visión, verificar que puedan acceder a ellas, ya sea mediante un amplificador de imágenes o mediante gráficos táctiles. Si el contenido contiene material multimedia,
entonces se considera lo siguiente. 1. Combinar adecuadamente los medios para poder lograr buena comunicación. Mostrar los conceptos principalmente en la interfase en un orden lógico. Permitir una navegación sencilla. Preferir una mayoría de gráficos, imágenes, video y sonidos sobre el texto. Legibilidad en los textos. Interactividad en todos sus menús. Adecuación de multimedia para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Respecto al uso de adecuación a las necesidades y técnicos, comentamos lo siguiente, y es que desde el punto de vista de su uso debe considerarse que estos recursos deben de ser útiles y funcionales. No podrán sustituir al docente en su tarea de enseñar, ni a los estudiantes en la de aprender. Su uso responde a los planeamientos didácticos y metodológicos. Se deben adaptar a las necesidades educativas y organizativas de la institución. En otras palabras, los recursos deben de ser útiles, es decir, y funcionales. Si un recurso no es útil y funcional, este se descarta y se considera otro recurso de tal manera que sea útil y funcional. Importante lo siguiente, es que un recurso no puede sustituir al docente. Si bien es cierto que los estudiantes se motivan y se entretienen, digamos, o se mantienen ocupados en el desarrollo de las actividades utilizando recursos didácticos, el docente es el que debe de estar monitoreando el desarrollo de las actividades. No es que de una manera específica el estudiante trabaja solito y el docente o se sienta o sale del salón mientras hacer algo, aprovechando que los estudiantes están trabajando. No sustituye al docente. Este docente debe de acompañar al estudiante en todo momento del desarrollo de las actividades. Su uso, dice, también responde a los planeamientos didácticos y metodológicos, que quiere decir que estos se seleccionan en el momento en que elaboramos nuestro planeamiento didáctico y elegimos la metodología de enseñanza. También deben de adaptarse, dice, a las necesidades educativas y organizativas de la institución educativa, que quiere decir que estas deben de ser coherentes en cuanto a los recursos disponibles en la institución. De eso dependerá, bueno, de la institución y de la comunidad educativa. De eso dependerá también el elegir qué recurso didáctico vamos a utilizar. Desde el punto de vista de su adecuación a las necesidades, hay que considerar que cubran las necesidades del centro educativo, garanticen la privacidad de la información a los usuarios, se adecúen al espacio físico de la institución, sean de un fácil acceso al usuario, docentes y estudiantes. Desde el punto de vista técnico, se sugiere considerar que tengan un buen servicio de mantenimiento, su uso fácil, sencillo, faciliten la producción de otros materiales, posibiliten interacción con otros medios. En relación a la disponibilidad de recursos económicos de la institución, una de las recomendaciones más importantes que hay que considerar en la selección de un medio o recurso didáctico es la disponibilidad de recursos, que es lo que mencionaba anteriormente. Entre los costos asociados al uso de recursos se encuentran el precio del recurso medio, los costos asociados al personal que lo opera, el tiempo empleado en su diseño y el tipo de equipo que se necesita para operarlo. Una de las alternativas que hemos visto en las tutorías anteriores es la elaboración de recursos didácticos con material de bajo costo. Esa sería una alternativa si los recursos de la institución dificulta la obtención de estos recursos que necesitamos. Si se va a utilizar un multimedia, entonces también hay que tomar en cuenta los costos del software y el hardware,
así como los costos de producción y su adaptabilidad para utilizarse en el futuro. El precio es otro factor que incide en que un recurso se utilice más que otro. Por ejemplo, la pizarra de tiza es uno de los recursos más económicos y de fácil adquisición. Por esta y otras razones está presente en casi todas las instituciones educativas. El franelógrafo y el rotafolio, aunque también son utilizados, su uso en comparación con la pizarra no es tan frecuente. Su limitante es el tiempo que requiere su construcción. En general, en la elección de un medio y recurso, el costo es un factor muy importante. No solamente se tiene que valorar en términos monetarios, sino que también hay que tomar en cuenta el tiempo, el espacio físico donde se van a utilizar y su uso en el futuro. Bien, finalizo la cuarta parte de esta tutoría y acá se plantea la cuarta pregunta. Una institución no tiene recurso económico para comprar ciertos recursos y medios que facilitarían la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Y se requiere estudiar en particular el concepto semejanza de triángulos. ¿Cómo podría estudiar utilizando material de desecho? Es decir, ¿cómo podría abordar la enseñanza de este tema, concepto semejanza de triángulos, utilizando material de desecho? Bien, hasta aquí la agenda propuesta para esta tutoría. He abordado de manera general, de manera breve, los 4 aspectos propuestos para esta agenda. Invitarlos a que realicen la lectura amplia, detenidamente y exhaustivamente de la unidad que corresponde a esta propuesta. Estar por favor pendientes de la fecha de entrega de las actividades pendientes. Esta es la entrega de las preguntas. Y animarles a que finalicen con entrega de las actividades pendientes en las fechas propuestas. Cualquier duda o preguntas, como siempre, me pueden escribir, me dejan un mensaje. Yo con gusto respondo a las inquietudes y a las dudas que tengan. Estar pendientes con la fecha del examen, la evaluación final de esta asignatura y desearles éxito en lo que falta del ciclo 2008. No hay estudiantes conectados a esta hora, así que finalizo por tanto la tutoría virtual 4. Bendiciones y feliz noche.